Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola, Tona. Pues ya Perdón ves, por el ruido, ando de viaje, pero aquí estamos. no me digas dónde andas, En Monterrey. ¿no? Está bien, el Andamos, Cerro de la Silla, Cabrito y Glorias. justamente. Sí, sí, andamos en esas justamente. ¿Tú cómo estás? Pues bien, yo en el estudio 100%, Ok, regresando, perfecto. regresando de la UNAM ahorita. Oye, ¿cómo te fue ya no supe cómo te fue con Ale? Con... Bien, bien, mira, siempre, la verdad es que te puedo decir que siempre me va bien con Ale, sí, sí, me tiene paciencia, y me explica muy bien. O sea, sí estoy muy, y eso se está grabando, sí estoy muy conforme. Sí es estricta, es muy estricta y siempre hay tarea. Pero en Ok, relación a lo que platicamos, a lo de la mediación, eso justamente. y eso, y lo platiqué además con otras personas. No, no sé si tú conoces a Germán Palafox. Sí, 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 fue director de la Facultad de Psicología. Ándale, pues es mi director externo. Ok. Entonces, pues también un ladrillo más al nivel de exigencia, pues, Ujú. porque, pues conoces a Germán. Entonces, coinciden los dos en que no es necesario un modelo de mediación. Ah, definitivamente no. Entonces, pues con eso yo me tranquilizo, pero sigo con la curiosidad intelectual de seguir aprendiendo, ¿no? Ujú. Porque en los programas creo que no lo vamos a ver. No, Entonces, no es algo más avanzado. sí, ¿no? Y incluso ayer Germán lo explicó en una clase que estoy tomando con él de ecuaciones estructurales, Ujú. y pues sí es muy interesante, ¿no? Pero pues no aplica a mi proyecto. Ok. Ahora, lo que me quedé con mucha inquietud de lo que tú dijiste y luego ayer que lo confirmaste, que tú eres asesor editorial o Soy ¿qué? coordinadora académico de la Revista Internacional de Investigación en Adicciones. Ok, entonces le sabes muy bien al rollo de publicaciones y demás. Más o menos, sí. Pues yo tengo el compromiso de titularme con 3 publicaciones, con 3 artículos publicados. Ok. Entonces, este, pues digo, no veo que vaya a entrar más gente ahorita o en unos minutos y la verdad es que Creo que no. no me gustaría acaparar estas sesiones Ah, yo, no te preocupes. Pues es que eres quien está conectado, eso no es culpa tuya. pues no. No, yo sí me creí mucho lo de que el doctorado era de tiempo completo y renuncié al trabajo, renuncié al amor, renuncié al dinero. Entonces, Órale. aquí estoy. Pero la cosa es que, este, pues aprovechando tu experiencia, no sé qué orientación me puedes dar, para sumar lo que me dice Alejandra, obviamente, en cuestiones de publicación. Ya me dijiste la otra vez que el título es importante porque tiene que ser sexy. Y de hecho, Mm, pues no sé si conozcas a Kahneman y Tversky, que son como que la piedra angular de mi claro que sí. proyecto. Y mucho se les achaca a su forma de publicar el éxito que tuvieron por cómo, bien, dónde y cómo publicaron. Entonces, pues sí, es Ujú. importante. Entonces, pues, em, eh, esa es una de las cosas que me gustaría aprender de ti. No sé si me Ok. puedes orientar. Ya leí un libro que nos recomendaron, cómo publicar un artículo en 12 semanas, Ok. Sí, ese lo pero leí, está bueno también. sí, eh, me gustó mucho por la estructura. Yo soy muy estructurado y plan de trabajo y de ahí vas metiendo cositas, ¿no? Ujú. Pero, pues, ¿qué recomendaciones me puedes dar tú? Hola, Ok, Pablo. ¿para aquí? Ah, Hola. Pau. Hola. Bueno, me voy a dar panorama general, si te parece. Pero para eso primero necesito como conocer una cosita. ¿Qué tanto conoces sobre publicación? ¿Has publicado en algún momento antes? ¿Lo has intentado en algún punto? ¿Has tenido algún acercamiento?
¿Qué tanto conoces sobre el mundo de las publicaciones, de las revistas, de la jerarquía, de la organización que tienen? ¿Cómo estás con esos conocimientos? La respuesta es no y nada. Y en ¿Ok? algún momento he oído en varias clases lo del rollo de la indexación, pero no, nunca he sabido cómo va. Ah, Entonces, vale, vale. Ok. Entonces, ¿cómo están y quienes acaban de llegar? ¿Cómo están al respecto de lo mismo? Porque ahorita Joaquín metió una duda que es interesante y creo que a todas y todos les puede servir porque aunque no se vayan a titular con eso, sí tienen que publicar un artículo porque es requerimiento del programa. Entonces, de todos los programas con así de alto rendimiento, forzosamente tienen que publicar al menos un artículo de investigación en una revista indexada. déjame interrumpirte, Tona, porque de interés de todos, lo que tenemos otro script de la clase de Caro ¿Ok? que yo ya adelanté y está truncado. Entonces, que eso, no sé si, yo creo que para los demás también les va a interesar. Mitad y mitad, ¿les parece? Porque esto creo que es importante, aprovechar el espacio. Y a la otra mitad lo vemos porque hay un pequeño problema esta vez. Acá yo regreso el lunes que viene a la Ciudad de México y no traigo mi compu. Entonces no puedo editar scripts desde acá. Eso es lo único malo. Lo que puedo es guiarlos, pero no puedo editar scripts en este momento desde este punto. Entonces, tendría que ser hasta el siguiente lunes y creo que ya para ese entonces ya no va a ser de ayuda tanto porque lo hacen el fin de semana. Ahora sí es, vemos y vemos, podemos hacer las ediciones la próxima semana. Pero vamos a empezar con esta primero, también respetando que llegaste aquí antes. Y creo que, insisto, esa información es importante. A ver, panorama general. En investigación, en todos lados, no solamente en psicología, las revistas tienen diferentes jerarquías, ¿ok? Las revistas académicas. Estas jerarquías las imponen diferentes instituciones editoriales y diferentes instituciones científicas. ¿Ok? De las más renombradas dentro del mundo académico y de las que más seguimos es el sistema del Journal Ranking, el Journal Scientific Journal Ranking, que la página es Simago, Simago, simago.com, que es un ranking de las revistas científicas, ¿sí es? Journal Ranking o Scientific Journal Ranking, algo es de estas dos, que es una organización que pone, actualiza constantemente el ranking que tienen las revistas. Ahorita les explico rápidamente cómo es el ranking, pero se las organiza desde las más fuertes, digamos así, hasta las más débiles. Entonces, ¿cómo es este orden y por qué es importante? El orden se pone a partir de una cosa que se llama factor de impacto. No sé si lo conozcan, el factor de impacto, el impact factor, el IP que tiene cada revista. El factor de impacto es un cálculo bibliométrico que las revistas hacen y tienen en función de la cantidad de citas por año que reciben los autores a los artículos que publican en esa revista durante ese año. ¿Ok? Hagan de cuenta que lo que hacen es calcular todos los artículos que fueron publicados en esa revista durante el año, checar cuántas citas han recibido esos artículos, lo dividen entre el número total de artículos en el año y sacan un factor, que es esta división. Y esta división es el factor de impacto. Es decir, cuánto impacto está teniendo en promedio un artículo que se publica en esa revista. Entre mayor impacto tenga una revista, mayor es su ranking en la lista de Simago. Y en la mayoría de las listas, si no es Simago, también es el Web of Science, que Web of Science lo lleva Clarivate, que es también otra organización que organiza esto. De hecho, Clarivate, Web of Science, son los creadores principales de el factor de impacto como medida de registro bibliométrico. ¿Ok? Entonces, me llamó la atención el comentario. ¿Cómo saben que apenas que está a punto de irse la luz? Ah, ok, ok, que ha bajado el voltaje. Oh, de acuerdo, ok. Buen punto de predicción. Entonces, bueno, este, las revistas se organizan con factor de impacto, ¿ok? Entonces tenemos organización de revistas en cuatro cuartiles, obviamente. Cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, ¿ok?
El cuartil uno son las revistas de mayor impacto a nivel internacional en todos los campos. Cuartil 2 lo mismo, cuartil 3 lo mismo, y 4. Más o menos la división está así. El cuartil 4 son revistas que no tienen un factor de impacto registrado, ¿ok? Vamos a ponerlo que no tienen factor de impacto, pero que están indexadas en índices bibliométricos de calidad. Por ejemplo, Cielo, por ejemplo, EBSCO, como por ejemplo la misma Web of Science, pero que todavía no han alcanzado los requerimientos bibliométricos necesarios para tener un factor de impacto. Entonces, tienen buenos índices bibliométricos, están bien registrados en índices como Cielo, como Serionam, como EBSCO, como Web of Science, pero aún no tienen ciertos requerimientos que pide cada suite para alcanzar el factor de impacto. Después está el Q3. Q3 aproximadamente va de un factor de impacto de 0.1, o sea, menos de 1, hasta aproximadamente 0.2, 0.3. ¿Por qué digo 3 o 2? ¿Por qué aproximadamente? Entre 3, 2 hasta 0.1. Porque cada disciplina tiene una división en cuartiles diferente. ¿Ok? Y en psicología nosotros tenemos la ventaja, desventaja, de que podemos publicar en suites que no necesariamente son de psicología. Yo, por ejemplo, publico a veces en suites que son médicas o a veces sociológicas. Entonces, en sociología, una Q3, una revista Q3, no necesariamente no tiene el mismo factor de impacto que tendría una revista Q3 en medicina. Una revista Q3 en medicina está alrededor de 4, de 1 a 4 en factor de impacto. En psicología, el Q3 va por ahí de 0.1 a 2 o 3 de factor de impacto. ¿Ok? ¿Por qué este Q3 es tan famoso y tan importante? Resulta ser que para poder entrar al Sistema Nacional de Investigadores en México, tú requieres al menos haber tenido un artículo publicado en un Q3. ¿Ok? Es decir, con factor de impacto. En cualquier revista que tú quieras, pero tiene que estar en Q3, en este cuartil 3. Y hay muchas revistas en el mundo que cumplen ese requerimiento de muchas disciplinas diferentes. Y después están cuartiles 2, Q2 y Q1, que son revistas de altísimo nivel, ¿no? De factores de impacto, el 2 creo que va por ahí del factor de impacto 3, 4 hasta el 8, y del 8 en adelante son revistas cuartil 1. Hasta hace 2 años, la revista más importante en psicología era el Annual Review of Psychology, que publica solamente artículos teóricos y tenía un factor de impacto de 12, creo, por ahí. Y el Psychological Bulletin, reporta solamente metaanálisis, tenía un factor de impacto de 8, que era la segunda que le seguía. Creo que actualmente es una acaba de subir como la más importante, que no es ya Psychological Bulletin ni tampoco el Annual Review. Este factor de impacto se calcula aproximadamente cada 3 años. Entonces tienen factores de impacto calculados cada 3 años y cada 5 años. Entonces, eso es el ranking, ese es el journal. Cuando tú intentas publicar y el posgrado en CONACYT, en el doctorado, cuando te da una beca, te impone una regla, que es que tú publicas una revista que esté indexada en los índices que plantea CONACYT. ¿Esto qué implica? No tiene que ser una revista de factor de impacto, pero tiene que estar registrada ante Serie UNAM y entre Serie CIT, que es creo que así se llama, o no me acuerdo cómo se llama ya actualmente porque cambiaron los nombres, pero es el registro de revistas científicas para el Sistema Nacional de Investigadores, que no es el SNI, sino es más bien el sistema de CONACYT. Entonces, hay una serie de revistas que están ahí registradas en las que ustedes pueden publicar. Algunas tienen factor de impacto, otras no, que les permiten la publicación y les aceptan en CONACYT para avalar que su posgrado estuvo hecho con calidad, ¿ok? Y que hicieron su publicación que les indicaba. Como varía cada año, ustedes tienen que meterse a CONACYT y ver cuáles son las revistas que actualmente están dentro del sistema de CONACYT que avalan para poder graduarse dentro del posgrado. Esto cuando tu requerimiento es por tesis y requieren un manuscrito como requerimiento de publicación. Digo, de titulación, de graduación. Ahí hay muchas revistas, ¿eh? En México está la Revista Mexicana de Psicología, está Acta de Investigación Psicológica, que es la de la Facultad de Psicología. Estamos nosotros, la Revista Internacional de Investigación en Adicciones, la RIAD, que no somos revistas que todavía tienen factor de impacto,
pero que pues estamos presentes en esos índices. La revista mexicana de análisis de la conducta sí tiene factor de impacto, creo que tiene 1.3, 1.4 de factor de impacto, es Q3, pero la revista de análisis de la conducta pues publica solamente estudios experimentales conductuales. Entonces no creo que sea les para ustedes. Y está Salud Mental. Salud Mental es la revista del Instituto Nacional de Psiquiatría y esa sí tiene factor de impacto de 0.9. Y esa sí, publica diferentes artículos relacionados con la salud o con la prevención o con programas de prevención. Esa es un poco más amplia. Artículos de publicación psicométrica y demás, ¿no? Esas son las que están en México, pero en Latinoamérica hay un montón que están registradas ante CONACYT y que pueden, digo, CERICYT, perdón, ¿cómo se dice? CIT, actualmente, y que pueden ustedes optar como sistema de publicación. Ahora, obviamente, conforme ustedes van subiendo en los cuartiles, los requerimientos editoriales, metodológicos y científicos son cada vez más altos. Entonces, entre más ustedes suban en el nivel de la revista, más especificidad van a encontrar para la publicación y más criterios estrictos van a encontrar para la publicación. Actualmente, ¿cuáles son los más difíciles de cumplir? Si ustedes ya buscan publicar en una revista con factor de impacto, lo primero que les van a pedir, simplemente por criterio básico, es registro ético. Tu estudio tiene que tener un aval en bioética, por lo tanto tiene que haber pasado un comité de ética y para eso no basta con que el comité te diga es ético, cool, sino que tiene que haber un número de registro ante el comité de ética en el que lo hayan puesto para poderlo publicar. ¿Por qué? Porque ustedes están trabajando con personas, al final de todo, son personas. Entonces, al trabajar con personas, se requiere de un comité de ética que avale que la investigación no violó ningún derecho humano ni nada por el estilo. La otra, debe de haber un consentimiento informado en algún momento dentro de sus investigaciones. Forzosamente, ya sea al principio de sus cuestionarios, al principio de su formulario de Google Forms, lo que ustedes quieran, aunque sea un consentimiento digital, pero tiene que estar el consentimiento de declaración de derechos del participante o consentimiento informado y un botoncito que diga si acepto participar en esta investigación. ¿No? Y con eso, ya, todas mis investigaciones actuales incluyen como primer pregunta en un forms, aviso de uso de datos personales y consentimiento informado. Y ahí les informo de qué va la investigación, qué beneficios tienen, qué contratiempos podría haber, cuánto tiempo les va a durar, qué cosas pueden pedir. Y al final, una pregunta tácita de, al presionar el botón sí, aceptas o consientes con toda libertad y con uso de conocimiento el participar en esta investigación. Y si me presionan no, lo saca automáticamente del Forms. Entonces, eso es un criterio básico. Revistas con factor de impacto suelen requerir comité de ética y consentimiento informado para poder publicar tu artículo. Es simplemente de base. Después de eso, lo que te piden es, dependiendo del tipo de estudio, que el artículo se ajuste adecuadamente a lo que en las revistas se llama aims and scope, que es el objetivo y la visión que tiene cada revista. Si ustedes se meten a las páginas de las revistas, van a encontrar literalmente un apartado que dice ya sea acerca de la revista o directamente aims and scope. Y ahí tienen que checar qué tipo de artículos suelen recibir, sobre qué enfoque, hacia dónde van. Si ese enfoque no concuerda con su objetivo de investigación o con el tema, ni lo intenten. No, no vayan con él. Pues peor es el no, porque ahí pueden perder mucho tiempo en lo que revisan su manuscrito, en lo que les llega a los editores y les dicen, esto no está adecuado para esta revista. Busquen revistas que estén sobre el tema que van a publicar y que tengan un Einstein and Scope que vaya sobre lo que ustedes están publicando, el impacto que tiene su artículo, hacia dónde va dirigido. Porque ahí se fue de mis primeras equivocaciones, eso te lo digo por mí mismo, de que yo tenía un artículo que era sobre psicometría y sí, hablaba sobre salud mental, pero a donde lo mandaban en revistas de salud mental que no tenían apartados de medición. Entonces ahí me lo rebotaban luego los, ¿no? Este, y ya que decidieron eso, ahora está el ajuste del artículo. En el procedimiento habitual, seguramente lo habrán visto en sus lecturas, en sus libros, que les dejaron sobre eso, les dicen primero, elijan una revista y luego de elegir una revista, escriben el artículo de investigación. Muchos investigadores gringos lo que hacen es, yo tengo que publicar 3 artículos en este año.
Entonces, lo que hacen es ir a las revistas a donde quieren publicar, porque tienen esos requerimientos, ven cuáles son sus objetivos y sus alcances, y lo que hacen es diseñar investigaciones para publicar en esas revistas. Entonces, ellos trabajan en un proceso al revés. Nosotros normalmente lo que hacemos es hacer una investigación y después ver dónde publico mi artículo. Ellos, para ser más efectivos, lo que hacen es primero ver qué revista quieren ellos en dónde publicar y después diseñan sus investigaciones para que cumplan con cada uno de los puntos que pide esa revista en la investigación que están proponiendo y después publicar ahí. Un punto intermedio es, yo ya tengo mi investigación, pero no tengo ningún manuscrito. Entonces, lo que tengo en mi investigación es un tema. Me voy a buscar las revistas que trabajen sobre esos temas que van en mi investigación y leo cuáles son sus alcances, sus objetivos. Lo que hago va a ser escribir el artículo de investigación, el manuscrito, en función de lo que me pide la revista. Lo que voy a alinear a lo que yo ya tengo es al tema. Yo sé que mi tema es economía conductual. Entonces busco revistas que vayan sobre economía conductual. Veo una que esté pidiendo cosas con variables que más o menos están en mi proyecto. Y lo que hago va a ser escribir un manuscrito específico para esa revista. ¿Por qué digo manuscrito específico? Muchas revistas no dejan formato APA. O sea, por ejemplo, Frontiers utiliza Frontiers en Psychology, Frontiers en Psicología. El formato que utiliza es Vancouver, no es APA. Entonces, ellos hay que cambiar el formato a tu manuscrito para pasar todas las citas de formato APA a formato Vancouver. Psychiatric Research, que es una revista de Q2 en psiquiatría y medicina. Su formato es Harvard, no es Vancouver. Entonces hay que modificarlo. La suite de Elsevier tiene un formato específico que ellos crearon para hacer citas, que tú puedes descargar y apuntarlo a Mendeley o a Zotero o a EndNote para que te produzca las citas en automático en el formato que Elsevier tiene. Entonces, hay una cosa que en México hacemos mal, que es escribir el artículo completo y después agarrar la revista y adecuarlo a los criterios de la revista. Y en realidad es más práctico y mucho más rápido tomar una revista como base, escribir un artículo con base en esos requerimientos, de base en cuanto a secciones, formato, tipo de escritura, incluso tipo de lenguaje que te pide utilizar esa revista en particular. Y de ahí ir planteando. Entonces, el proceso más efectivo es, ustedes ya tienen un tema de investigación. Vean cuáles son las revistas que existen en los diferentes cuartiles que hablan sobre los temas que ustedes hablan y empiecen a elegir cuáles son las revistas que podrían ser su objetivo de publicación. Y empiezan a ver cómo plantear manuscritos para poderlos enviar a esas revistas. Consejo, y es algo que no nos gusta escuchar y que a mí no me gustó escuchar en un principio. Lo mejor que les puede pasar es enviar su primer artículo a una revista cuartil 2 que tenga un factor de impacto 6 o 7, que se los acepten en la primera revisión editorial, que digan, ok, no tiene fallas de formato, parece interesante, nos interesa en la revista, y que después se los rechacen en pares. ¿Por qué? Cuando se los rechazan en pares, les dan revisiones. Y estas revisiones ayudan muchísimo a mejorar el artículo. Entonces, cuando logran eso a este nivel, a revistas de alto factor de impacto, van a la segunda opción que tuvieron, que originalmente hubiera sido la primera, una revista factor de impacto 2 o factor de impacto 1, y generalmente les publican el artículo. Entonces, no vayan de abajo para arriba, vayan de arriba para abajo. Intentan primero publicar en la revista más importante de su campo o en la que más se adecue, que sea más alta, con la intención de que los rechacen, pero que se los acepten de inicio para recibir comentarios. Y después van hacia abajo. Si todo sale bien, se las van a aceptar en la segunda o en la tercera opción que tengan, que aún así van a ser revistas con factor de impacto. Consejo del tonatiu más joven, intenten de inicio publicar en revistas que tengan factor de impacto. No por prestigio, sino porque les ayuda mucho a los procesos posteriores de pedir un postdoctorado o pedir una plaza, pedir un sistema nacional de investigadores, porque posteriormente se vuelve más difícil por una razón. Ahorita, la Ibero les va a pagar la publicación si esa publicación requiere dinero. Ustedes lo pueden meter y la Ibero puede pagarlo. Pero después, el costo de la publicación en Open Access, es decir, que lo puedan ver todos,
les va a costar y muy caro. ¿Cuánto costó el último artículo que publiqué? 2.240 libras esterlinas. Algo así como 45,000 pesos. No lo pagué yo, lo pagó Ricardo Zaraco, que está en el Instituto Nacional de Psiquiatría, porque él fue el autor de correspondencia. Pero eso es lo que cuesta publicar un artículo en Open Access en una revista, y esta no es tan alta, es una Q2, pero aún así cuesta eso, es muy costoso publicar, pero es más fácil si la institución lo paga por ustedes. Y ustedes ahorita con ACID y la Ibero les pueden pagar las publicaciones con Open Access. Siempre que muestren que ya le aceptaron el artículo, la Ibero lo paga o con ACID lo paga. Entonces, aprovechen esta oportunidad porque es costosísimo pagar esas revistas y generalmente cuando están pagando es más probable que les acepten el artículo, no solamente porque pagan, sino porque la suite busca artículos que se puedan publicar en Open Access. Entonces eso es lo más importante. ¿Qué es Open Access? Es un formato de publicación en donde tú entras y puedes ver el artículo gratuito como lector. Eso le costó al autor publicarlo. Esto es lo que les digo. Es alrededor de entre 1.400 libras, dólares, hasta 2.000, 3.000 libras, dólares es lo que cuesta publicar un Golden Open Access, que es un Open Access abierto para siempre. Si no, las revistas que están cerradas, lo que pasa, que no tienen Open Access, lo que pasa es que una, tienen una mayor demanda porque es gratis publicar ahí, y la otra, su artículo no lo puede leer cualquiera. Y al no poderlo leer cualquiera, no puede ser citado por cualquier persona, solamente por quien puede pagarlo. Y eso hace que no tenga un impacto tan grande como hasta ahorita. ¿Ok? Entonces, ese es como el panorama general de publicación. No se vayan, sé que es tentador, pero no se vayan con revistas en este momento que no tengan factor de impacto, a menos de que sea súper necesario. Es decir, me quedan 3 meses para titularme y necesito publicar mi último artículo. Ah, bueno, ahí sí, busca revistas. Digo, me va a matar mi editor en jefe, pero no importa. Busca revistas como la RIAB, busca revistas como Acta de Investigación Psicológica, como Psicología Iberoamericana, que somos revistas que estamos creciendo editorialmente, pero que todavía no estamos en ese punto de pedir un requerimiento tan alto metodológico para detener su artículo de investigación. Con que cumplan con una buena metodología, con una buena consistencia, generalmente se los publicamos. Entonces, ese es el panorama general. No sé si hay dudas más específicas. ¿Alguien más que tenga dudas sobre esta parte del mundo editorial? Cosas básicas que tienen que cuidar, formato APA, que sus análisis de datos concuerden con su objetivo de investigación, por favor. Las citas parecen una cosa impresionante, pero actualmente las citas sí se requieren de no más de 5 años en un manuscrito de antigüedad, a menos de que sean citas clásicas en artículos seminales, por ejemplo el de Kahneman, que ahí sí te voy a pedir que publique, que me pongas la cita de Kahneman, ¿no? Que es de los 60, creo por ahí. Este, pero si me vas a hablar sobre estudios actuales, pues méteme un metaanálisis, méteme un artículo de revisión sistemática de los últimos 3 años, no sé. ¿Ok? Y muy importante, que los artículos que citen tengan DOI, que tengan número de registro electrónico, porque es algo que está pidiendo actualmente la gran mayoría de las suites, que sean artículos con DOI, para que se puedan registrar electrónicamente, para que puedan hacer una cosa que se llama citas cruzadas en Crossref, que podamos registrar cuando su artículo está siendo citado. Entonces, eso es una cosa importante. Y obviamente el título, que sea atractivo, que no sea tan aburrido en ese sentido. Y pues esas son las cosas más básicas en general. Yo creo que eso es lo primero que nos fijamos los coordinadores científicos, los coeditores, son justamente esas cosas. Artículo atractivo en términos del título y el resumen, que vaya al tema del Einstein Scope que tenemos, que en formato APA esté cuidado o en el formato que lo pidamos esté cuidado, porque quiere decir que no le resta decoro el autor que invirtió su tiempo en adecuarlo y que al final los análisis de datos y el objetivo vayan acorde. Porque si esas cosas básicas no están, de inicio te dice que aquí está intentando publicar sin saber publicar. Entonces es como, ¿para qué? Entonces, mejor mándale una revista que haga tutorías sobre esto y no ya revistas que estén buscando artículos que puedan tener un impacto como tal, ¿no? Casi ninguna revista hace mentorías. Gracias. De nada. Entonces, sí, segundo punto, si no hay nadie más que mencione cosas sobre esto, que creo que no, dice en el chat, si no, nada más.
¿Cuál es esta segunda punto del script de Carolina? Ahora que están viendo. Regresión logística, ¿no? ¿O Ok, no? No, Ya no, 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 la ya. tarea es ANOVA. No, no, no. Ay, sí es cierto. ¿ya vieron regresión logística? ya. Pero creo que no nos Está muy pidieron interesante. ejercicio de eso. Ok, pero sí la entendieron bien. Cool con regresión logística, no hay dudas al respecto. Va. Porque eso está muy padre, eso es su Hasta el alternativa. momento, no. Hasta Ok, el momento, no. vale. Cuando ya R estemos cuadrado. haciendo una, no sé. Duda rapidísima. Datos más importantes de una regresión logística. La R cuadrada de Nagelkake o Nagel, ¿se lee cómo se interpreta? Ese es la R cuadrada en una regresión logística, es No, no de es, la R, no es del porcentaje porque se tiene que hacer como la transformación, ¿no? Porque es ¿correcto? logarítmicamente Así hablando. es. Ujú. Entonces, ¿qué datos sí se lee en una regresión logística? ¿Qué datos Directo. se leen? Empieza con O. Los odds ratio. Ah, Esas cosas. ah. Exactamente. Ah, ¿Qué sí, la son los odds probabilidad de radius? que ocurra el evento sobre la probabilidad de que no ocurra. Exacto. ¿Cuánto aumenta la probabilidad de ocurrencia del evento en función de la variable dependiente, digo, independiente que se puso a predicción? Si una variable independiente salió significativa en una regresión logística, lo que se ve es el odds ratio, que al final es el nivel de aumento en la probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente si la variable independiente aumenta un valor. En este caso, por ejemplo, yo hice una regresión logística apenas para evaluar la ocurrencia de la violencia en la pareja en función de varias variables sociodemográficas. La violencia en la pareja ocurrida, obviamente, como es logística, en sí o no, nada más. Entonces, sí ocurría en función de qué, y salió, por ejemplo, el sexo, y salió un radio de 4 puntos y tantos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez, desde que si es mujer, hay 4 veces más probabilidades de que sufra violencia en la pareja, a diferencia de que fuera hombre. A ese tipo de cosas, pues. ¿Ok? Entonces, tengan en mente, aparece ser que no es tan común, porque la mayoría de nosotros utiliza variables continuas, pero suele ser muy útil la regresión logística después de que salen a campo cuando tienen o quieren predecir variables categóricas que luego sí se presentan. Pero bueno, saltemos entonces. ANOVA, ¿qué están viendo de ANOVA? Pues, ¿cómo se hace? Tenemos de tarea un caso práctico ¿Es desde, ANOVA simple? ¿Es de una vía nada más? sí, Ok, ok. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es la tarea? bueno, ya no estoy seguro si es de una vía, ¿eh? ¿Qué dicen los demás? No sé. Vía auxilio. ¿Para qué te miento? ¿Tienen la tarea si quieren para que la puedan proyectar? Sí, déjame la abro. Ah, dice que solamente la anfitrión puede compartir. Yo no puedo compartir, no soy anfitrión hoy porque no estoy en mi cuenta principal. Bueno, a ver, envíenme la WhatsApp y la puedo ver desde el WhatsApp. Voy. Sí, claro, no te preocupes. Pues las indicaciones parece que sí es de una vía, ¿no? ¿Dónde mandé? Ah, que las indicaciones parece que sí es de una vía, pero en Ah, dado ok, caso ok. tenemos que tengamos el... Pues a ver, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una vía o dos vías o cuántas vías? La cantidad de variables dependientes, de factores a probar, pues. Bueno, no, en realidad es la cantidad de variables independientes. Vamos a ponerlo así. La nova de una vía es, tú tienes una variable dependiente que quieres probar en tres grupos o más, ¿ok? Es una vía, un factor, una variable independiente. Cuando tú tienes más de una variable independiente, esos se convierten en una ANOVA múltiple, pues, o una ANOVA de más vías. Factorial, pues. Ok, pues esto. Imagínate que tú tienes
yo quiero saber, ¿qué será? El nivel de depresión que tú tienes si yo te doy un tipo de medicamento, ¿vale? Y te doy 3 dosis diferentes. Hay 3 grupos que cada uno tiene una dosis distinta. Ahí tengo una vía, ¿vale? Un punto para probar. Nivel de depresión en el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y yo quiero saber si son diferentes entre sí. Y después meto la pregunta, oye, ¿y cambiará algo el sexo? A estos 3 grupos los subdivido cada uno en hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya tengo yo 2 variables independientes que están o se convierten en factores. Son 2 vías en este caso. ¿Por qué se convierten en factores? Porque tengo el grupo 1, hombres-mujeres, tengo el grupo 2, que es otro nivel de sustancia, hombres-mujeres, y tengo el grupo 3, hombres-mujeres. Entonces, ahí tengo una ANOVA que es de 3 por 2. 3 grupos por 2. 3 en tu variable 1, 2 grupos en tu variable 2. Entonces, esa ANOVA factorial o ANOVA de 2 vías en este caso, son ANOVAs que involucran la comparación de 2 o más variables independientes en diferentes grupos o niveles de agrupación. En este caso es una ANOVA de 3 por 2. 3 grupos, 3 diferentes dosis por 2 grupos en sexo. Hombres, mujeres, hombres, mujeres, hombres, mujeres. Y yo lo puedo hacer tan complejo como yo quiera, ¿eh? Ahora, hombres, mujeres, jóvenes y adultos. Entonces tengo una ANOVA de 3 por 2 por 2. 3 grupos de sustancia, 2 sexos, 2 grupos de edad. Y lo que puedo probar en estas ANOVAs son interacciones. Interacciones entre edad, sexo y dosis. O solamente entre dosis y sexo, o solamente entre sexo y dosis, o solamente entre sexo y edad. Entonces, tengo diferentes tipos de cosas que se pueden hacer que no se puede hacer en una ANOVA simple. Una ANOVA simple es, pues, si hay diferencias entre los grupos, sí o no, y en cuál grupo está la diferencia. ¿Ok? Ese es como el punto. Eh, Dado ¿Ya lo, lo enviaron? dado lo anterior, si la tarea es de una vía, tenemos una Ok. variable pendiente y 3 grupos. Una variable independiente y 3 grupos. ¿Me lo enviaron? ¿Por qué no puedo verlo? Ya te la mandé por Ah, WhatsApp ya y llegó. al grupo de aquí. Sí. Perfecto, ya llegó, ya aquí la tengo. Déjenme ver. Dice, contexto, un investigador en psicología social quiere estudiar si el nivel de conformidad, si el nivel de conformidad de las personas varía dependiendo del tamaño del grupo de presión social. Se forman 3 grupos experimentales. Grupo pequeño de 3 personas, grupo mediano de 7 personas, grupo grande de 15 personas. Si esto funciona igual que los experimentos de Ash sobre conformidad social, ¿cómo debería de salir? A ver, pregunta de psicología social. Según esto, dice, a cada participante se le presenta una tarea sencilla con una respuesta correcta evidente, pero los demás miembros del grupo, confederados o paleros, dan respuestas incorrectas para ejercer presión social. El nivel de conformidad se mide como el número de veces que el participante da una respuesta incorrecta influenciado por el grupo. Escala del 0 al 10. Y dice, crear los datos. Ok, primera línea de código, sí, sí. O sea, el set sí. ¿Qué es? Set sí es cuando tú generas un grupo aleatorio de datos, R lo genera en función de una semilla, de una seed. ¿Ok? Si tú no estableces una semilla de base, R te la va a estar cambiando constantemente cada vez que pidas aleatorización de datos. Entonces, esa primera línea, setSeed 123, lo que hace es, quiero que cada vez que yo te pida aleatorización de datos, lo vas a hacer siempre desde la semilla 123. De manera que ya no hay una variación entre todas las aleatorizaciones de datos que les estén asignando. ¿Dónde hacen la aleatorización de datos? Hay una pequeña función que ustedes la ven ahí que dice RNORN. RNOR. ¿Ya la vieron en su script? Esa es generar datos aleatorios. ¿Ok? Entonces, para que esta función, vaya la redundancia, funcione siempre de la misma manera y les genere los mismos grupos de datos aleatorios, se hace esto de setSeed de la primera línea que ustedes tienen ahí. Identificamos como para reproductividad. Yo le pondría para reproductividad de los datos fijando una aleatorización de un grupo. Pero bueno, eso es el, ¿no?
Eso es como se hace. Después aquí tienen los grupos, que les dice que cada grupo va a tener 30 datos, pequeño, mediano, grande, y van a crear una visualización de 30 datos con una media de 3 y una desviación estándar de 1. En el segundo, la media es de 5 y la desviación estándar de 1. Y en el tercer grupo, la media es de 30 y una desviación estándar. Los datos son 30, la media es de 7 y la desviación estándar es de 1. Y todo eso se los va a acoplar en un data frame que va a estar en un objeto que se llama datos. ¿Ok? Después vamos a la segunda parte que dice inspeccionar los datos. Ay, Utiliza ¿te la función puedo sumar. interrumpir tantito? Perdón. Claro que sí, adelante. Es que no entiendo, Dime. porque si al principio dice que el grupo pequeño tiene 3 personas, el mediano 7 y el grande 15. Sí, Ajá. ayer dijo que ignoráramos eso. Es un error. Ah, Ok. grande. O sea, estamos unificando que los 3 grupos tienen 30. Sí. Entonces Gracias. tenemos que Me hubiera modificar, vuelto loca al rato que empecé a hacer. tenemos Ok, que cambiar gracias. 30, 30, 30, 30, 30. Ok, pero entonces, a ver, está como ilógico que se llame grupo pequeño, mediano y grande, que se llame grupo azul, morado y verde. O sea, gracias. Perdón. Hay una cosa que me llama la atención, porque la media del grupo es 3, 5 y 7. Ok, bueno, vale, sí, está raro, tienes razón. Este, ay, ¿quién me habló? Patrick. Patrick tiene razón, es inconsistente, en realidad debería estar organizado de manera diferente, pero bueno, 3 grupos aparentemente diferente media de presión social. Eso es lo que más o menos está creando. ¿Ok? Después, en inspeccionar los datos, utiliza la función summary que nosotros hemos utilizado, que acuérdense que summary les da un resumen matemático con mínimo, máximo, rango, media, desviación estándar de los datos, digo, sin desviación estándar, nada más la media, de los datos, en este caso, del data frame para cada grupo. Les va a dar la media, el mínimo, el máximo, el rango y los cuartiles de cada uno de los grupos que acaban de formar justamente en la primera línea abajito de inspeccionar los datos. Y después un box plot. ¿Qué es una box plot? ¿Lo conoce? Sí. Un diagrama de caja y gotita. Bigote. Para que ustedes observen las medias, perdón, más bien las medianas y los grupos, las desviaciones estándar que tiene cada grupo y los va a comparar entre sí. ¿Ok? Entonces, después de eso, abajo dice comprobar supuestos de normalidad. En este caso tiene normalidad con el Shapiro test y tiene homogeneidad de varianzas con una prueba de Levin. ¿De acuerdo? Que no sé si tengan algo que mencionar al respecto. ¿Todo Sí, bien ahí? sí, ahí lo que te preguntaba ayer, que eso, la significancia de P tendría que ser mayor a Ujú. punto. Para que fuera homogéneo, pues Sí. ahí buscamos no significancia. ¿De acuerdo? En ambas, en homogeneidad y en normalidad. Y después están eh, achis, 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 achis. ¿Por qué no está trunco? Sí, es cierto. Ah, ¿Dónde está la prueba nova? ¿Dónde está la prueba nova aquí? Nada más están las pruebas de Tukey, estas son pruebas post-hoc, ¿ok? En ANOVA, digo, como dato teórico, en ANOVA puedes hacer 2 tipos de comparaciones. Una cosa que se llama contrastes planeados, que no sé si los conocen, ¿sí o no? sí. Bueno, no Ok, sé los demás. no sé si los demás. Y los contrastes post-hoc. Las pruebas de comparación planeada básicamente lo que hacen es que tú de antemano estás comparando los grupos que teóricamente son comparables entre sí porque tú crees que ahí va a estar la diferencia. Y las pruebas post-hoc es para, pues, yo no sé dónde puede estar la diferencia, pero voy a encontrarla, ¿no? ANOVA es una prueba ómnibus, como saben, que es ómnibus que les da un resultado total. Hay diferencias y se chingó. Entonces tú tienes que buscar dónde están las diferencias dentro de esas diferencias que ellos te pudieron dar, ¿no? Si son 3 grupos, grupo 1 versus 2, grupo 1 versus 3, grupo 2 versus 3. Y así para poder obtener todas las comparaciones totales. Tukey es la prueba post-hoc más famosa junto con Sheffield. ¿Por qué? Porque les hacen una adecuación
a las significancias. Y esta no sé si ustedes la conocen. La corrección de Monte Carlo es una corrección, también Bonferroni. Bonferroni también es otra corrección que se le hace a la significancia. ¿Por qué es necesaria? Cuando ustedes hacen pruebas a una misma muestra, diferencias pruebas inferenciales del mismo tipo, lo que haces con la significancia es multiplicarla. Para la segunda comparación, tu significancia para encontrar un dato verosímil no sería punto 05, perdón, sería punto 0.25. Y para la tercera sería punto 0.150 y tantos. Entonces, para no cometer un error tipo 1 o un error tipo 2, lo que se hace es una corrección, la corrección de Bonferroni, para poder ajustar la significancia para poder hacer comparaciones adecuadas. Por eso esos son los más famosos, porque son los que cometen correcciones a la significancia más robustas y más adecuadas. Pero en fin, le está faltando ahí ANOVA. ANOVA se hace con una función que se llama A o B chica. Así tal cual. A o B chica. Adentro del paréntesis se pone como primer argumento los datos y como segundo argumento el modelo de ANOVA, o sea, los grupos a comparar, o la variable que tiene los grupos a comparar, que sean factores. Entonces, en este caso sería los datos, el data frame, como X, y en una segunda instancia, la variable de agrupación, que sería, me imagino que sería la variable que quedaría en la primera columna o segunda columna, que sería, ahí está el modelo, conformidad versus grupo. Ahí está. Lo acaban de mandar, de hecho, al chat. Pero bueno, va a checar con temas. Sí. ANOVA, resultado, AOF, ahí está, conformidad grupo, que ese es el modelo, data igual a datos. Y la verdad es que desconozco esto de option skip en 99, yo nunca lo he utilizado. ¿Eso no le sale bien? O estás muteado, pues. A ver, esto sí sale. ¿Ok? La cuestión es después la lectura de los grupos que nuevamente en Jamovi te dice cuál es la jerarquía, pues, pero lo de Sifen es para cuando son muchos ceros a la izquierda, ya no me acuerdo cómo se llama ahorita, anotación científica. Ah, notación científica, ok, que sea E a la menos 22 o E a la menos 10 o cosas así. Ándale. Y bueno, y aprovechando eso, para reportar en formato APA, ponemos la anotación científica o ponemos cómo. P menor a .001. Cuando es notación científica, es la multiplicación de E por menos, F menos, les estoy indicando cuántos ceros tiene. Entonces, si es a la menos 23, son 23 ceros a la derecha y un 1 al fin. Y son 10 números, entonces son 10 ceros a la derecha y un 1 al final. Entonces, para no hacer esto y no quedarse con la notación científica, sabes que ese dato está por debajo del valor de significancia más bajo que tiene formato APA para reportar. ¿Cuál es ese? .001. Entonces se reporta P menor .001. Y perdón, y adelantándome a los demás, porque eso lo van a notar cuando lo vean, hay una prueba de eta cuadrada que Es una prueba de poder. tampoco está en el script y yo tuve que conversar con el ligue de la Prezi para que me dijera cómo se hace y cómo se interpreta. Es ChatGPT. ChatGPT. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se hace y cómo se interpreta, ya que lo sabes? A ver, Ay, pues venga. lo hice y por ahí tengo la interpretación. Ahorita no la tengo la interpretación, pero les paso el script ahorita, espérenme. Alguien había hablado además. ¿Quién más había hablado? No, le No, estaba nos echando estábamos carrilla riendo. porque, o sea, como yo siempre uso ChatGPT para que me explique todo, Joaquín Ah, dice que es mi ligue. Es que un día de Coto le pedí que se casara conmigo. ok. A Por ChatGPT. cierto, si van a hacer código, yo creo que la próxima semana les paso les paso la IA que es específica para generar código. O sea, ChatGPT es bueno, Gemini es bueno, DeepSeek son buenos, pero para generar código hay una IA específica, sobre todo código en R. Entonces les paso esa IA para que sea más claro la generación del código.
Dice aquí, tamaño del efecto, una eta cuadrada, efectivamente. Dice que no sale. Install package effect size. Library sería el paquete effect size. Y la eta cuadrada. La interpretación de la eta cuadrada, pues es más o menos igual que la de Cohen, solamente que un poquito más arriba. La D de Cohen se utiliza para TDStudent. Una eta cuadrada es la D de Cohen, pero de ANOVA. ¿Ok? ¿Qué les indica esto? Entre más grande sea la eta cuadrada, básicamente, más alto es el poder de la prueba de ANOVA. Ahora, para que no estemos hablando en chino, ¿qué es y qué evalúa una prueba de poder? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Ok. Una prueba de poder, bueno, vamos atrás un pasito. Una prueba de estudio y una prueba de ANOVA les dan, entre comillas, diferencias entre los grupos. De manera técnica, lo que les están diciendo es cuánta varianza explica dividir los grupos a la mitad en contraste con mantener la varianza en un solo grupo. ¿Ok? Cuando ustedes tienen una muestra, toda su varianza está siendo explicada porque todas las personas pertenecen a un grupo, a la muestra, y ya. Cuando hacen una TDStudent o una ANOVA, lo que hacen es pedirle al programa o pedirle a la prueba que separe a sus personas en 2 grupos o en 3 grupos y que intente explicar la variación de respuesta o la variación de sus puntajes en la variable dependiente en función de esa división entre grupos. En traducción técnica, le están pidiendo a la prueba que compare cuánta varianza logra explicar de la respuesta si divide a los participantes en 2 grupos o en 3 grupos versus si dijera solamente, si dejara, perdón, solamente las personas en un solo grupo. Eso es a lo que llamamos, compara la diferencia entre los grupos. No, lo que hace es explicar la varianza en función de los grupos. Por eso se llama análisis de varianza. Vaya. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces eso, la significancia, lo que te dice es si las diferencias, si es decir, si la división en grupos es más efectiva para explicar los puntajes que las personas sacan. Y en cuál de esos grupos, en cuál de esas agrupaciones, tienes una mayor cantidad de diferencias hacia arriba, es decir, puntajes más altos, pues, o más bajos. ¿Cuáles son verdaderamente grupos diferentes entre sí? ¿Cuáles grupos te pueden explicar diferencias en las variables dependientes? Eso es lo que te dice ANOVA. La cuestión es, y también te estudian, la cuestión es que no te dicen cuán diferentes son realmente esos grupos. Solamente te dice que sí pueden explicar más varianza. ¿Cuánta más? No te están diciendo. Entonces, tú lo que quieres saber es cuán diferentes son realmente esos grupos. ¿Por qué? Porque a veces la significancia, como ya lo habíamos hablado antes, puede variar, o sea, puede ser un dato significativo, independientemente de que la diferencia sea grande. Puede ser simplemente por el tamaño de la muestra, ¿ok? Porque entre más muestra tengan, una, una prueba se vuelve más sensible. Es decir, con pequeñitas diferencias puede encontrar un mejor modelo. Entonces, lo que se hace es hacer pruebas de poder. Las pruebas de poder son esas pruebas que les dicen cuánta diferencia realmente hay entre los grupos. Si las diferencias son chiquitas, son muy grandes o son grandototototas. ¿Ok? Cuando hacemos una prueba de diferencias de medias o de varianza, como son TDStudent y ANOVA, lo que tú quieres encontrar es que son efectivamente diferentes por la significancia y con una prueba de poder tú quieres saber cuán grandes son estas diferencias. Entre más grande sea el puntaje de una prueba de poder, más diferentes son los grupos y más probable es que la significancia haya salido así gracias a que de verdad son los grupos diferentes y no al tamaño de la muestra. Esa es la idea de las pruebas de poder. Garantizar que los grupos son efectivamente diferentes. En pocas palabras. Esa es la idea. Una D de Cohen va de punto 10, punto 30, punto 80, punto 50. O sea, va de punto y cacho hacia arriba. Entre más alto sea la D de Cohen, más diferencias hay entre los grupos. Una eta cuadrada funciona similar. Entre más grande sea el puntaje de eta cuadrada, más diferencias hay entre los grupos. ¿Qué pruebas no requieren pruebas de poder? Las pruebas de correlación.
una prueba de correlación de Pearson en sí misma ya es una prueba de poder. ¿Por qué? Porque una prueba de correlación de Pearson se lee en tres dimensiones. Fuerza de la correlación, dirección de la correlación y significancia. La fuerza de la correlación es la prueba de poder de la correlación. Una correlación de 0.50 yo ya sé que es muy fuerte. Ya no requiero saber cuán relacionados están. Lo que observo es el tamaño de la correlación. Eso es una prueba de poder. Entonces, las pruebas de correlación, las pruebas de regresión, no requieren pruebas de poder porque son en sí mismas pruebas de poder. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre todas esas cosas. La eta cuadrada funciona igual como una prueba de poder y les dice cuántas diferencias, en qué tamaño es la diferencia real entre los grupos. ¿Ok? Ok. Eso sonó como muy zombie, pero sí, está bien. ¿Hay dudas sobre el escribo? Creo que pueden desempeñarlo solos. Se ve que están bien preparados en ese sentido. Sí, el script, bueno, a mí ya me corrió todo, todo. No Ok, sé lo entonces no hay demás. dudas con eso. Pero le falta, o sea, porque al final lo que queríamos hacer era la nova, ¿no? Pero ya la pusieron. Me acaban de poner. Lo que puso Joaquín ya te hace la Ah, nova, te sale la tablita. Ajá, ajá. sí, O por sea, eso, te pero si nada añades más a lo lo. hubiéramos corrido Ah, como nos sí, lo no. había dado, pues estaba incompleto, ¿no? Ah, ok. Sí, seguro, seguro, sí. Sí, y sí faltaba. Entonces, Ajá. adjúntenle esto que acaban de pegar en el chat, porque esa es la prueba de ANOVA. O sea, lo que yo les hubiera dicho es, pues tienen que meter la función de ANOVA, que es A o B chica, o poner el modelo y luego los datos. Y es eso que puso Joaquín. También tomen nota que hay que hacer las otras pruebas de los supuestos, que es como hacer la tarea, Entonces, sí está arriba. ¿sí? Ah, sí, está la prueba de Levin de normalidad y Es está la de cierto. homogeneidad de Sí, Banach. sí viene todo. Bueno, chéquenlo porque creo que por ahí había unas cosas, el Quizás scatterplot, eso sí, sí falta. O sea, pero el scatter plot es para pruebas de regresión. No, o sea, no sé si han tenido maestros así, pero todos los maestros de regresión les van a decir, una ANOVA y la regresión es exactamente lo mismo, el modelo matemático es igual. Y sí, el modelo matemático es igual, solamente que uno utiliza datos categóricos, el otro datos continuos. Pero sí tiene diferencias a nivel de interpretación. Pues en términos de qué pruebas se utilizan, qué gráficas te piden, el scatterplot nunca se los van a pedir en ANOVA porque no tiene ninguna utilidad. Scatterplots son para datos continuos. Lo que les van a pedir en ANOVA son boxplots. Son grafiquitos de caja y bigote para observar las diferencias entre los grupos. sí, pero creo que lo estamos usando para revisar la normalidad, sí, para la normalidad de los datos. Ese es con Shapiro, con la prueba Shapiro-Wilk o con la prueba de Levin. Ah, no, Levin es para homogeneidad de varianzas. Porque con la Shapiro, güey, con la Shapiro tienen para... Ahora, ¿quieren evaluar normalidad gráficamente con gráficos QQ? Sí, Ahora, la normalidad se evalúa, perdón, en la variable independiente. Ah, bueno, ojo, ¿ok? Su variable independiente tiene que tener, si se pone, una distribución en los errores normal. La normalidad se evalúa en las variables independientes. Como esta es una nova simple, no tienen otra variable, entonces no tienen que evaluar multicolinealidad, no tienen que evaluar normalidad multivariada, nada por el estilo, porque eso es hasta cuando tienen dos predictores. Hasta antes, pues no. bueno, chéquenlo los demás porque creo que ahí hay información contradictoria. En Brightspace hay indicaciones, chéquenlo. Digo, que entienden que de alguna manera si hay información contradictoria, ese no es problema de los alumnos, sino más bien de la persona que lo puso. Lo pensé, pero no lo dije. Digo, yo adoro y quiero mucho a Caro, pero en dado caso sí sería cosa que lo rebotaran con ella y le dijeran, oye, pues para poder checar y hacer la tarea encontramos estas cosas. Si ese Caro es un maestro como yo, fuera de cuando me divierto, que en este caso en el taller me divierto y no soy así, tengo que hacer una confesión. Yo como profesor soy de los que les ponen cuatro a cada rato. Y es como de, eso sí lo hice a propósito para que ustedes buscaran la información. Entonces, si Caro no es como yo, les pone su trampa para que ustedes investiguen
a propósito, entonces sí rebótenlo con ella y decirle que pues necesitan la información consistente porque no es interpretable así. Bueno, pues Yo sí sería el de... hay que hacer el reporte y el intento este fin de semana y el martes llegamos con dudas súper puntuales, ¿no? Ujú, ujú. Muy claras y específicas a la información que no esté coincidiendo. Nosotros en la semana vemos gráficos y en gráficos vamos a ver todos. Histograma, vamos a ver boxplot, scatterplot, vamos a ver también gráficos de barras en ggplot. Entonces van a ver todo eso, e incluyendo los gráficos que se sacan para esto. Y el cómo diseñarlos. Lo bonito de los gráficos es que cómo cambias el eje de las Y y cómo cambias el nombrecito del eje de las X. Y cómo se ven puntos más grandes y más chiquitos, y cambiar de color y temas y cosas así por el estilo. Y eso lo vemos nosotros el miércoles. Qué bien. No lo hacemos rosa, Muchas Barbie, yo gracias. no quiero nada, Tona. Digo, se pueden hacerlo, puede, o sea, de que se puede hacer. O Sí, sea, ¿cómo pero, cómo ¿eh? se pone diamantina y unicornios? Purpurina. Sí, sí se puede. Parece que no, pero sí se puede. Es útil, por ejemplo, en ANOVA, es útil ponerlos de colores. Cuando quieres hacer interacciones, es útil ponerle colores, por ejemplo, el boxplot en una ANOVA factorial. Lo primero que te va a dividir son, obviamente, por tu primer variable, que en este caso, como yo dije hace rato, sustancia, ¿no? El nivel de la sustancia. Nivel uno, nivel 2, nivel 3. Pero si tú quieres diferenciar cuál de esas gráficas son hombres, mujeres, los colores ahí es donde es útil, porque te va a poner dos boxplots juntos por cada, te va a poner pares de boxplot. Para el nivel uno, para el nivel 2, para el nivel 3, te va a poner hombres, mujeres, hombres, mujeres, hombres, mujeres. Para diferenciarlo visualmente, pones colores en función del sexo. Pues tú sabes que el primero, color naranja, es hombres, y el segundo, color amarillo, es mujeres. Entonces, y así lo tienes en cada boxplot. Entonces, poner colorcitos es útil, créanme. Sobre todo para este tipo de cosas que es comparación de grupos ya multifactor, es bastante útil los colorcitos. En correlaciones, adoro cuando tienen colores y regresiones múltiples porque se puede observar más claramente. Ahora, APA les pide que sea escala de grises. También hay un tema ya en R cargado, precargado, para que les arroje las gráficas en formato APA. Y es así, eso es más fácil de ejecutar. Entonces eso lo vemos la siguiente semana, no se preocupen. ¿Va? Va. Va que Muchas va. gracias, Va. Tony. Muchas Gracias a ustedes, chicos. gracias. Cuídense mucho. Que Estamos viendo, tengan Bye. entonces, buen viaje, éxito. Tona. Gracias, gracias. Regresamos el lunes por allá. Ya vamos a estar. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Hasta luego.